Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 6ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Hoy muy contentos porque además de que tenemos un súper tema, ¿no, Héctor? Tenemos dos grandes invitados como Melissa y Julián. Bienvenidos y buenas noches. Hola Juan, Héctor, muchas gracias. Oye Juan, pues muy contentos. Gracias. Bienvenidos, muy contentos, la verdad, de esta noche estamos de manteles largos y justo antes de entrar en vivo decíamos, ¿no, Juan? Esta es nuestra tercera, cuarta sesión internacional, ¿no? Con dos invitadazos de lujo. Ahorita los vamos a presentar, pero Mel nos acompaña desde Lima, Perú, y aquí mi querido Julián nos acompaña desde Colombia, ¿no? Ahorita nos decía desde una zona cafetalera, hasta se me antojó pararme a prepararme un cafecito colombiano que tengo por ahí. Pero no, la verdad, corazones a todo lo que da, porque bien contentos de poder tenerlos a ustedes dos esta noche. Y bueno, bien lo decías, Juan, nuestro episodio número 74 de esta 6ª temporada. Y el día de hoy vamos a conversar justo de cómo la agilidad como método nos ayuda a ser un poco más efectivos, ¿no? Nos ayuda a cumplir objetivos, nos permite alcanzar metas, pues con un método que ya ha estado probado, que ya tiene varios años. Algunos pensarán que es nuevo, pero el otro día aquí mis amigos nos decían que no es tan nuevo, ya tiene algunos añitos y se ha venido perfeccionando. Y el día de hoy pues vamos a platicar con ellos. ¿Qué te parece, mi querido Juan? Bienvenidos a todos. Sí, padrísimo, porque el tema da para mucho y más con dos expertos que ahorita presentaremos desde Perú y desde Colombia, ¿no? Y así que con esa experiencia no solo de México, sino pues una experiencia internacional, ¿no? Y primero, pues déjenme presentarles a Melissa González. Bueno, Melissa González es consultora en agilidad, justo. Se encarga de ayudar a las organizaciones en evolucionar sus sistemas de organización mediante la agilidad, ¿no? Y la mejora continua, ¿no? Y está trabajando actualmente en el sector financiero, es miembro activo de una comunidad de Agile, donde pues es speaker y pues organizadora o voluntaria habitual, ¿no? Su propósito es ayudar a las empresas, a las personas a involucrarse profundamente en la resolución de problemas. Tiene más de 15 años de experiencia en TI, en ingeniería informática, y además de que pues tienes diversas certificaciones en ITIL, en CSP, CSM, CSPO, Cal 1, y por mencionar algunas, ¿no? Entonces, un amplio currículum, amplia experiencia, y nos da mucho gusto tenerte aquí, Melissa. Bueno, muchas gracias para todos los seguidores de Grow Together. Así que, bueno, Héctor, Juan, felicitarlos por esta iniciativa. Me gusta participar mucho de emprendimientos que salen del corazón y con un propósito genuino de desaprender, aprender y ayudar a más personas. Así que muchísimas gracias por haberme considerado y estoy demasiado feliz por participar acá con Julián, con Héctor, que también somos compañeros de coaching, ¿sí? Así que los he conocido por ahí, así que muy contenta de compartir en este espacio. Bienvenida, Melissa, y un gusto tenerte acá. ¿Y por qué no nos ayudas, Héctor, a presentar a Julián? Claro que sí, con mucho gusto, Juan. Nótese mi cara de enorme alegría de tener estos dos amigazos esta noche. Y justo, pues quiero presentarles a Julián Guevara. Él tiene más de 10 años de experiencia trabajando en entornos ágiles. Tiene una amplia experiencia en facilitación de training, temas de consultoría, coaching organizacional y de equipos. Y además, los últimos 6 años ha estado acompañando transformaciones ágiles en países como Colombia, donde es él, en países como Chile, y como Agile Coach en sectores de banca y también de servicios, ¿no? Julián también es miembro de comunidades ágiles colombianas y latinoamericanas, y pues esto le permite estar conectando con diferentes empresas y yo les diría sectores, pues le ayuda a entender toda la complejidad que se da en esta diversidad de lugares, acompañando métodos ágiles. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Héctor. Sí, para mí también es un honor, un placer estar acá con amigos, ¿sí? Y conociendo Grow Together, ¿sí? Me voy a suscribir hoy mismo.
porque sé que hay temas muy interesantes. Nada, un placer, además de lo que decías, pues un entusiasta, un apasionado de estos temas, así que muy feliz de compartir. Excelente, ¿no? Pues bienvenido Julián. Pues mira, ya presentados, ahora sí vamos a entrar en materia. Juan, ¿te quieres empezar? Sí, claro, yo quisiera, porque no hay gente que igual no conoce, ¿no? De qué se trata y bueno, como para ir introduciéndonos en el tema, Mel, Julián, pues es que es esto de la metodología ágil y cómo se origina, o sea, qué dio lugar a generar estilo. Sabemos que la agilidad es importante, todos quisiéramos ser ágiles, inclusive físicamente hablando, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? ¿Quieres empezar, Mel? Dale, a ver, como Héctor mencionaba, esto de la agilidad no es algo que haya suscitado de pronto los últimos años a raíz de la pandemia. Nosotros en la agilidad, ¿sí? Nos basamos en el manifiesto ágil. Ahora, este manifiesto ágil fue firmado en febrero del 2001 en Estados Unidos. Entonces, como que por ahí, y es más, ni siquiera haciendo la cuenta desde el 2001, sino que ya venían algunos frameworks, por ejemplo, Scrum, XP, o sea, framework de desarrollo de software o metodologías, ya casi desde el 95, 96. Así que esto ya lleva su tiempito, ¿no? Entonces, la agilidad viene a ser un mindset, ¿sí? Una forma de pensar para que nosotros nos adaptemos hacia los cambios, ¿no? Incorporemos la mejora continua como parte de nuestra cultura. Y hoy en día es una capacidad core, ¿sí? De toda organización, emprendimiento. Eso, Julián, a ver, te paso. Ok. A mí sí me gustaría hacer como una distinción, ya como lo decías, de pronto usamos indistintamente palabras, ¿cierto? Lo que es ágil, agilidad o agilismo, o en inglés agile, agility o agilism, ¿sí? Entonces, digamos que el lenguaje es importante, pues más que implementarlo, pero sí me gustaría decir que agile, ¿sí? Lo que es agile, lo que es ágil, es ese mindset que decía Meli, ¿sí? Que está basado en unos valores, en unos principios, esa colaboración, mejora continua para obtener resultados asombrosos, impactos, valor, ¿cierto? Que hay mucho detrás, una mentalidad muy grande y que toca habilitarla en personas, equipos, organizaciones, ¿cierto? Es el mindset. Agility, ¿sí? Como agilidad, es una capacidad que tienen los sistemas complejos en adaptarse, en responder al cambio, en ser flexible, ¿cierto? Entonces, también tenemos que habilitar este comportamiento para que las organizaciones respondan a un entorno que es bastante complejo, ambiguo, incierto y ahorita hiper complejo con lo que viene la pandemia, con la guerra incluso que se viene. Todo es muy cambiante. Entonces las organizaciones tienen que responder rápidamente pues a esto, ¿listo? Y agilismo, que también utilizamos esta palabra mucho, agilismo se refiere al movimiento, ¿cierto? Al movimiento, comunidades que creen en esto, ¿cierto? Que creen que esto es importante o que creen que esto tiene valor dentro de sus equipos, organizaciones y demás, ¿listo? Entonces, 3 palabras. Entonces, no, solo quería añadir eso, como dice Meli, pues más de 21 años, e incluso desde antes, se hablaba un poco de esto, dando respuesta a, digamos que movimientos un poquito más rígidos, más estáticos, donde no se le daba tanta importancia incluso a las personas, ¿sí? Entonces es algo, en esa época me parece muy revolucionario, donde está centrado en la persona, centrado ahora en el usuario y demás, para obtener los mejores resultados. Sí, bien interesante esto de que esté centrado en las personas, ¿no? Porque al final quienes logramos o no la agilidad es las personas, porque digo, sí podemos poner una máquina o podemos poner un sistema, un boot, o sea, diferentes cosas, hasta un chatbox, ¿no? Para eficientar ciertas cosas, pero pues detrás de eso al final hay personas y se vuelven pues ese que si no cambian ese mindset, pues por más cosas que pongamos,
pues la agilidad no se hace, así que no se genera, ¿no, Héctor? Sí, correcto, correcto. Y fíjate que lo que comentan tanto Mel como Julián está buenísimo porque, o sea, en el momento que voltean o que se pone ese énfasis en el, digamos, en el usuario final o en aquellos que van a consumir ese entregable, es donde el universo de posibilidades se empieza a limitar al foco del consumo de esa persona o esa institución. Porque anteriormente, pues tú te acordarás, Juan, o sea, muchos de los proyectos que hacíamos, pues los hacíamos en el papel, casi que una gran planeación hasta que fuera perfecto y hasta ya siendo perfecto, simple y sencillamente decía, bueno, ahora lo entregas, ¿no? Pero de pronto, pues los usuarios no necesitan perfección, los usuarios de pronto lo que te dicen es, oye, pues a mí entrégame esto es lo que necesito. Me gusta mucho un ejemplo que en algún momento vi en un curso de COVID, que decía, pues llega un tipo a la ferretería o donde venden las herramientas y dice, oye, tengo un tema, necesito hacer en mi pared un orificio de 1/4 de pulgada. ¿Cómo no, señor? Mire, aquí tenemos las brocas para concreto, las brocas de esto, la broca, lo otro, y empieza a hablarte pues de la herramienta que se utiliza. Y me dice, no, usted no me ha entendido, yo necesito un orificio de 1/4 de pulgada. Ah, mire, y además tenemos este taladro que le va a ayudar el retro hacia adelante, hacia atrás, le ayuda a ajustar. Que tenga buen día, hasta pronto. Y la persona se va. Y este amigo jamás entendió que no hacía falta una broca, que no hacía falta un taladro, lo que hacía falta era un orificio de 1/4 de pulgada. Entonces, en el momento en el que vuelcas la atención de la empresa o del lugar que está ávido, atento a atender esa necesidad, es que puedes entender claramente qué es. Y entonces vas generando estos entregables paulatinos, ¿no? Que ahorita iremos explorando. Pero al final como que es un concepto que sí se hace consciente, porque éramos muy inconscientes hasta que se empiezan a explorar estas metodologías, que se hace consciente. Y pues es ahí donde empieza a revolucionar todo esto y últimamente ha agarrado con pandemia creo que un boom impresionante, al menos de este lado donde yo trabajo, el tema en los últimos 2 o 3 años ha venido a revolucionar por completo la forma en la que hacemos las cosas. Y me gustaría compartirles pues una de las preguntas que vienen aquí a la mente, ¿no? Hace rato, Mel, hablabas sobre este tema del manifiesto ágil. Nos gustaría entender un poquito a qué te refieres con esto del manifiesto. Me suena como una promesa de yo manifiesto, pero cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, en la agilidad tenemos 4 principios, ¿no? Y estos principios para que se lleguen a aterrizar en cosas concretas son los principios, ¿no? Son los 12 principios del manifiesto ágil. Entonces, en el manifiesto ágil lo que pasó fueron, o sea, lo firmaron 17 personas, ¿no? Estas personas eran representantes de algunas prácticas de desarrollo de software, ¿no? Entonces, imagínense que 17 personas se reunieron y entre todos, o sea, eran como que los influencers de cada práctica de desarrollo de software, inclusive varios como que tenían ciertos, o sea, como que ciertas, no antipatías, ¿no? Como que sí, diversos tipos de adopciones. Entonces, al final después de esta conversación, todos se dieron cuenta de que todos compartían estos principios, ¿no? Ahora, estos principios, cuando hablamos de valores y principios, por ejemplo, a mí, al inicio, cuando empezaba a aprender temas de agilidad, decía, oye, pero inclusive yo como Meli, como ser humano, como que, oye, ¿cuáles son mis valores? O sea, sí lo sé, pero me tocó hacer una introspección y tratar de ver cómo son mis valores y cómo eso lo podría ofrecer a un equipo de trabajo, ¿no? En resumen, los 12 principios, ¿sí? que lo que busca es la satisfacción al cliente, la entrega incremental, que el desarrollo sea limpio, ¿no? Que hagamos entregas frecuentes, que tengamos colaboración con el cliente. Estos son los principios y es a su vez un marco para que los equipos honren y puedan trabajar, ¿no? Ahora, los valores y los principios es como la base y después puede venir cualquier framework, ¿no? Puede venir Scrum, Kanban, Design Thinking, pero estos valores y principios nos van a salvaguardar el trabajo en equipo, el comportamiento, ¿no? Esto viéndolo desde un lado bastante consciente, ¿no? Entonces, ahora después de un tiempo, entonces puedo interiorizar más la importancia de principios y valores, porque en mi día a día,
acompañando a varias organizaciones, ¿sí? A veces la preocupación es por adoptar como que un modelo de escalamiento, un framework o definir objetivos trimestrales, anuales, pero nos olvidamos de los valores y los principios, ¿no? Que es la base, y es por eso que en muchos escalamientos ágiles vuelven a ver cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, y que esto a su vez sea interiorizado por los líderes, ¿sí? Porque a veces la organización está yendo por un objetivo y la cultura se va quedando, ¿no? En los últimos estudios de agilidad comentan que uno de los principales retos, o sea, no es tanto la adopción de framework, métodos, sino es tener una cultura ágil, ¿no? Porque la cultura es un conjunto de creencias, comportamientos de cómo se hacen las cosas. Eso en diferentes lados, ¿no? En diferentes aspectos. Entonces, esos valores y principios ayudan a que tengamos una cultura ágil y que esto se apalanque con cualquier framework o método en las organizaciones, ¿no? Sensacional. Oye, bastante interesante. Julián, ¿algo que quieras complementar? Digamos que ese manifiesto ágil lo llamamos el pilar, o sea, pilar de lo que nosotros entendemos por ese mindset. Pasado el tiempo, han pasado más de 20 años, 21 años, desde el 2001, se ha dicho que la agilidad está muerta incluso, porque se ha malinterpretado estos valores, estos principios, ¿sí? Digamos que se han llevado a tema de gestión de proyectos tradicionales, ¿cierto? Donde se ha malinterpretado, por ejemplo, uno de los frameworks y se ha llevado, por ejemplo, a micromanagement, o sea, de valor, pero no se entiende el valor que hay detrás. Entonces, para mí sigue muy vigente hoy esos valores y esos principios, ¿cierto? Pero lo importante será entenderlos, permearlos y aterrizarlos para conseguir lo que prometen, porque es bastante, ¿sí? Es muy fácil leerlos y hasta entenderlos, pero es muy complicado, difícil hacerlo bien. Buenísimo. Sí, pues es esta columna vertebral que nos comentan que permite que una metodología pueda impactar inclusive esta parte de la cultura. Y sí es cierto, en el momento en el que ya lo ves como parte de los entregables, pues es que empiezas a conectar con inclusive hasta el estilo de cómo van generando cómo van generando esas entregas, ya se empieza a ver como parte del modus operandi, déjame decir, así de las empresas. Yo tengo un caso que me ha tocado como vivir de la mano, usuario digo, no han pagado regalías, así que no puedo decir marcas acá, ahora que paguen, pues ya vemos y nada, son mentiras. Pero de un banco que en la primera parte de esa aplicación de mi banca móvil, pues lo único que podía hacer era revisar pues el saldo de mi cuenta y era todo lo que podía hacer. Y después de unos meses de pronto ya podía hacer transferencias, ¿no? Entre mis propias cuentas, pagar ahí mismo mi tarjeta de crédito y al cabo de unas semanas o meses ya podía hacer traspasos a cuentas de otros bancos y al cabo de otros meses me decía, oye, y si quieres hacer apartados que en automático se jale tu dinero a una carpeta que no puedas tocar en tu saldo para pagar la luz, la colegiatura, la renta, etcétera, puedes jalar ahí. Y así ha venido evolucionando. Entonces, no se ha tenido que esperar 2 o 3 años a sacar todas las aplicaciones juntas, sino que ha venido trabajando en estas mejoras, ¿no? Y esa parte, pues, empieza a notarla y a lo mejor muchas de las cosas que el día de hoy pasan en nuestro alrededor están tocados por método ágil y ni cuenta nos damos, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo ves, Juan? Muy interesante porque, digo, creo que entre los dos comentaron, pues obviamente hablas de un mindset, ¿no? Y ese mindset muchas veces es lo más complicado de mover de las personas y de las organizaciones, ¿no? Y sobre todo, me compartía ahí en un grupo que tenemos aquí de recursos humanos, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Comentaba alguien en un post que puso en LinkedIn, en un artículo de LinkedIn, decía, la agilidad puede ser una moda, ¿no? O sea, puede pasar como una moda,
si es que la organización o tu estrategia de organización no está alineada con eso. O sea, si lo haces solo por moda, ¿no? Solo por, pues, ¿qué voy a hacer? Ya, como que me suena así, como que está padre, pues sí, quiero ser ágil. A la consultora de moda te lo dijo. Sí, la consultora de moda me lo dice, o llegó Julián, o llegó Melissa y me dijo, fíjate que esto es la onda y hay que implementarlo. Pero sigo teniendo una cultura como la tenía en el pasado, pues eso no va a ayudar, ¿no? O sea, eso, oye, quiero ser ágil, pero sigo manejando las superjerarquías y que solo todo lo apruebe el dueño del negocio, pues está padre, pero pues lo Agile no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo también a través de Agile es un cambio de cultura? Si estamos dispuestos a ese cambio de cultura, tenemos beneficios. Si no estamos dispuestos, pues no los tenemos, punto, ¿no? O sea, no es que esté mal o esté bien. Pero ¿cuáles son esos beneficios, Julián, que nos lleva a alinear esta estrategia del negocio para generar esta, más que moda Agile, esta cultura Agile en las organizaciones y en nuestras vidas, como lo dijiste? Bueno, súper la pregunta. Te quería decir algo antes, ¿cierto? Ya que tocas el tema de cambio cultural. Digamos que el manifiesto ágil viene del desarrollo de software. De hecho, se llama así, el manifiesto ágil para el desarrollo de software. Primera ola, pero vamos que con el transcurso del tiempo, esta forma de pensar va obteniendo resultados en diferentes industrias. Entonces, después viene la agilidad a escala, ¿cierto? No solo a un equipo, sino en equipos, a líneas de negocio grandes o trenes, como lo llaman algunos frameworks, y va subiendo, ¿cierto? Va escalando, ¿cierto? En tamaño, pero también subiendo como a niveles más ejecutivos de la organización. Y la última ola es lo que se refiere a Business Agility, ¿cierto? Entonces, para tener una transformación real que impacte el negocio, pues tiene que haber un cambio cultural, ¿sí? Lo quería decir porque hablas de talento humano, que ustedes son de talento humano. Entonces, la transformación organizacional, transformación ágil, hacia los resultados que queremos, no se va a conseguir sin una correcta gestión del cambio cultural también. Y las áreas de talento humano están súper involucradas en las transformaciones que yo he estado. Y ya se habla también de People Agility, ¿cierto? Entonces, todo este mindset aplicado a talento humano. Y desde el inicio estamos entrenando a las personas, por ejemplo, a que entiendan por qué es importante esta forma de trabajar, de comunicarnos mejor, colaborar, la mejora continua, enfocarnos en los resultados, centrado en el cliente. Entonces, algo que quería complementar ahí para hilar un poquito la siguiente, ¿cierto? Entonces, la agilidad está construida en principios como, lo decíamos, el cliente en el centro, enfocándonos como en esa experiencia que sea experiencias asombrosas, la entrega continua, frecuente de valor, ¿sí? Incremental, que también lo decía Héctor. Es muy importante como testear esas hipótesis constantemente, ir aprendiendo constantemente. Ese empoderamiento de las personas, de los equipos, habilitar liderazgo es fundamental. Digamos que llevar organizaciones desde jerarquías pues muy estructuradas o muy verticales a un poquito más de autonomía, y eso pues va a dar agilidad, va a dar flexibilidad, pues habilitar la colaboración cross, ¿cierto? Cross, rompiendo silos, y comunicar, o sea, una comunicación súper transparente, frecuente, pues va a habilitar pues también que ese cambio se siga dando, ¿cierto? Entonces es muy importante. Entonces, beneficios, pues hay muchos. Uno va a ser que va a tener una alineación pues mucho más rápida de la organización, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo. A mí me parece que cuando estamos en transformaciones organizacionales, tener en cuenta el propósito, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia de la organización? ¿Qué significa ganar? ¿Cuáles son los objetivos y cómo nos vamos a alinear allá? Es súper importante, ¿sí? Porque eso crea una sinergia, una energía hacia el ganar, ¿sí? Para mí la agilidad es esa capacidad de adaptarnos hacia el ganar constantemente, ¿cierto? Si no nos estamos adaptando, no vamos a ganar. ¿Sí? Ese foco de valor en mayúsculas, pues, que ahí significa valor, todas las métricas de impacto son importantes conocerlas, eso va a generar una alineación
para ganar, ¿cierto? Es algo como muy importante y algo en la cultura que se va generando en la organización, pues también va a generar, digamos que, ¿cómo lo veo yo? Como un engagement, una conexión, ¿cierto? En los equipos hacia la organización, ¿cierto? Porque a los equipos les gusta ganar y equipos que dan resultados es energía de los equipos, ¿sí? Equipos entre más motivados, más felices son equipos que son más productivos, ¿sí? Entonces, algo también de los reportes de agilidad es que se acelera el time to market, ¿cierto? Digamos que ponerle foco también en la eficacia de entrega continua y estar muy rápido en el mercado, pues también hace pues, que se ponga foco en la mejora de los procesos y se mejore el time to market, ¿sí? Por decir algunas cosas, para dejarle también algo a mí. Para complementar entre los beneficios de la agilidad, me gustaría ver qué hay detrás del ejemplo que lanzó Héctor hace un rato, ¿no? O sea, él dice que como cliente final de una entidad bancaria en México ha visto la entrega incremental, ¿no? De varias funcionalidades. Ahí lo que observo, o sea, viendo el behind de esa entrega hacia el cliente final, veo que esa área de ese canal o esa área del banco ha definido sus objetivos, ¿sí? Probablemente los hayan definido trimestralmente. Después después de definir estos objetivos es visibilizar las iniciativas, ¿no? O sea, Héctor dijo que habían transferencias, pagos con cierto límite de crédito, en fin, más servicios, ¿no? O sea, la agilidad te ayuda a eso, a visibilizar todo, o sea, primero identificar los objetivos, ver cuáles van a ser tus iniciativas, visibilizar tus iniciativas que te van a ayudar a cumplir esos objetivos. Y acá empieza el quiebre, ¿no? Porque en la gestión de proyectos tradicional, bueno, la gestión tradicional, quitándole el proyecto y producto, que ya ese es otro mundillo, pasa de que en la gestión tradicional la responsabilidad de los resultados del producto, del proyecto, caían sobre el líder, ¿no? Entonces el líder era el que tenía que pensar y decir, ¿y ahora qué hago? Y gestionar mis riesgos y todo. O sea, se echaba toda esa responsabilidad al aire o sea, a los hombros. Lo digo esto porque me ha pasado, porque antes de ser agilista he sido project manager y ahí hacía mis planes perfectísimos, los miraba, trataba de ver, pero que nada se me escape, ¿no? Ni siquiera ni la pandemia ni nada. Todo tenía que ser perfecto. Bueno, pero en la agilidad, volviendo al punto de que nosotros visibilizamos las iniciativas, ¿sí? El equipo con el líder, entonces vuelven a ser un solo equipo, ¿no? Esas jerarquías no hay, ¿no? De que es el jefe, el que sabe todo, sino bajamos ese trabajo colaborativo en equipo y valoramos bastante la diversidad, ¿no? Porque para los equipos, por ejemplo, de desarrollo de software, hay diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que es QA, que hace testing, uno que desarrolla, la product owner que sabe el negocio, después del product owner puede haber algún otro rol de liderazgo, un try lead, qué sé yo, pero todos juntos trabajan en visibilizar y después de visibilizar lo que hacen es priorizar, ¿no? Decir, ok, de todas estas iniciativas, ¿sí? ¿Cuál es la primera que va a dar más valor al cliente, ¿no? Entonces ahí utilizamos bastante el término de cliente céntrico, ¿no? O sea, tratamos de ver que el cliente final no es el product owner, sino es el cliente, el último, el que va a usar, ¿no? Entonces, eso quería comentar con el ejemplo que nos dio Héctor, ¿no? Porque decía, oye, ya tengo y yo no sé qué habrá pasado, pero detrás hay un poquito de esto, ¿no? Sí, Algunas prácticas ágiles. Y hay algo del ejemplo que también daba Héctor, que es muy valioso también como para emprendedores. Si esto se aplica a productos digitales de grandes organizaciones, pero también para emprendedores, y es que el enfoque de centrado del usuario, de testear antes, de construir incluso desde entrevistas, desde un proceso de descubrimiento de producto, pues es más económico, o sea, es más barato, por así decirlo, entregar en pequeño, construir en pequeño, o sea, estar validando hipótesis temprano, ¿cierto? Y en pequeño, ¿sí? Me va a permitir, pues hay un concepto de fail fast, ¿cierto? Como de fallar
rápido, pero a mí me gusta es learn fast, ¿sí? Vas a aprender muchísimo más rápido tus usuarios, vas a aprender de tu mercado, lo que va a permitir pivotear y obtener los resultados, o sea, ir ajustando, ¿cierto? Entonces, este tema de la agilidad, pues lo incorporan enfoques como Lean Startup, lo enfocan temas de Lean Change Management que también es de cambio. Entonces, esto de experimentar continuamente, incremental, es algo muy valioso de la agilidad, ¿cierto? Es algo que es muy poderoso, ¿cierto? Sí, muy interesante. Ese concepto lo hilo con alguna vez que tuvimos aquí a Jorge Cuevas, ¿no? Porque él nos decía que algo que él había aprendido es, y que le había dicho inclusive un cliente es, hay que equivocarse rápido y barato, ¿no? Exacto. Entonces, lo que logras con Agile es eso, ¿no? Te equivocas rápido y barato y entonces aprendes y corriges, no te sigues equivocando. Esa es la idea. O no te esperas a que sea el superproductazo que va a salir y de repente, ay, y no jaló y nadie lo quiso, nadie me lo compró y entonces me equivoqué grande y carísimo, ¿no? Porque me tardé mucho tiempo en hacerlo. Eso lo hilo también con este aprendizaje que debe tener la gente y las organizaciones, ¿no, Héctor? Sí, así es. Y todos, Juan, o sea, yo te diría, este proyecto de Grow Together ha vivido un tipo como de vamos entregando cosas paso a pasito y mejorando en el proceso. Empezamos con un diseño muy básico, con una línea y una guía. Poco a poco empezamos a pensar de, oye, ¿a quiénes podemos invitar? ¿Cómo vamos construyendo? Y empezamos transmitiendo por YouTube y por Facebook y de pronto fue, oye, y podemos irnos a Instagram, TikTok y otras para seguir creciendo en la comunidad. Y de pronto fue, hablemos de random, de muchas cosas que nos pidieron, lanzamos en algún momento una encuesta, en fin, o sea, como que se ha venido nutriendo de cierta forma. Creo que si el método se conoce ampliamente y vas viendo otras herramientas, pues proyectos como este que empezaron en pequeño y con una idea sencilla, pueden empezar a adquirir complejidad, pero nuevamente poniendo al usuario o al consumidor del contenido en el centro y decir, oye, ¿qué quieres? ¿Cómo lo necesitas? ¿De qué te gustaría que hablemos? ¿Qué tipo de modalidades te funcionan bien? Paneles de 2 personas, de 3, de 4 personas, te funciona. Es ahí un poquito el empezar a conectar, o sea, es el 20 que me cae porque al final puedes ir avanzando en la agenda sin ser consciente de, pero ya cuando empiezas a adoptar las metodologías y estos frameworks que nos decía Mel, pues sin duda se robustece, ¿no? Y me gustaría darle pie un poco, me voy a regresar a un tema porque tenemos una pregunta del público de un tema que abordabas, mi querido Julián, y a ver si quieres hablar un poquito más sobre esto y ver también Mel qué opina. Y nos dice nuestra querida amiga Valen Aguilar, nos dice, buenas noches, ¿cuáles acciones determinarían fundamentales para mejorar la cultura organizacional considerando estos temas de agilidad? Qué buenísima pregunta. Muy bien. Así es. Dale, Julián, no sé si quieres empezar tú. ¿Cuáles acciones determinarían fundamentales para mejorar la cultura organizacional? ¿Listo? Yo creo que dentro de la agilidad, digamos que es muy importante la comunicación, ¿sí? Y de hecho, uno de los principios es que valoramos la comunicación cara a cara. Y nosotros valoramos mucho el feedback constante, frecuente. Dentro de los valores de uno de los frameworks está hablarnos, digamos que con respeto, ¿cierto? Tener una apertura siempre para criticar, no, aceptar las críticas también, pero también tener apertura y coraje de decir las cosas como son, ¿cierto? Entonces, digamos que la agilidad, digamos que promueve, ¿sí?, la comunicación, una cultura de colaboración, de servicio, de escucha, de trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las acciones fundamentales para construir cultura es tener visible hacia dónde vamos, ¿cierto? Una alineación constante para dónde vamos, para, ¿sí?, estar como grupo, como organización, como equipo, ¿sí? Entonces, digamos que comunicar frecuentemente estrategia de la organización o del equipo o de lo que sea es una acción muy importante, ¿sí? El norte estratégico hay que contarlo, ¿sí? Y ese propósito debe ser inspirador y debería ser grande. Es algo que yo haría primero. Si el equipo está
sabe a qué viene, ¿sí? ¿Qué lo inspira? ¿Cómo se alinea? Es algo que va a crear alineación dentro de la cultura. Y lo otro va a ser eso, generar los espacios para que se viva que las personas se conozcan, que haya confianza, y así va a mejorar todo, la comunicación, la colaboración y demás. ¿Sí? Nosotros tenemos muchísimos espacios pues dentro de las organizaciones que habilitamos, como sesiones de capítulos, ¿sí? Chapters, donde son comunidades de práctica y van a contar cosas, ¿sí? Entonces, parte de la cultura del compartir, del colaborar, del crecer juntos. Dentro del framework, por ejemplo, hay un espacio de sincronización diaria, entonces estamos todos los días diciendo, bueno, que vamos a ayudarle al equipo para cerrar, que cumpla, no sé, un objetivo, por ejemplo, de la semana o de par de semanas, ¿cierto? Entonces tenemos muchos espacios para habilitar ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero entonces diría yo, primero alineación, ¿cierto? ¿Cuál es lo que define nuestra cultura? ¿Cuál es la cultura que queremos? Dentro de la agilidad, pues es lo que yo he comentado. Y poder como dar feedback constante de cómo nos está yendo pues, en esos espacios, ¿cierto? Es algo que haría yo. Buenísimo. Bueno, creo que muy buena respuesta, Julián. Mel, ¿tú qué opinas? Sí, para complementar, creería que es importante, así como la agilidad tiene sus principios que son los marcos para que los equipos trabajen, creo que una organización en diferente nivel de impacto debería de definir cuáles son los principios que van a honrar, ¿no? Por ejemplo, si van a valorar que el comportamiento, que el conocimiento se comparta, que las personas tengan un trabajo equilibrado en bienestar con el ámbito personal y el familiar, que prime satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Creería que ahí como tal, paso uno es definir los principios que va a honrar la organización. Lo segundo es de que se apalanque estos principios a través de los líderes, ¿no? Que los líderes velen por estos principios y que haya bastante coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque a veces pasa de que sale, no sé, alguna transformación, los líderes dicen, oye, vamos a trabajar colaborativamente, de una forma donde vamos a premiar el esfuerzo, más no la competitividad, pero después se vienen los bonos y de pronto gana el que no compartió, el que no ayudó, el que no visibilizó las iniciativas. Entonces uno dice, ¿qué pasa? O sea, si la cultura y los principios decían A y al final en la realidad se da B, entonces, ¿qué cultura es esta, no? Entonces ahí empieza como que las desilusiones, ¿no? Y con la cultura hay que tener mucho cuidado porque si no está muy alineada, lo que decía Julián, se crean las subculturas, ¿no? Entonces pasa que en una organización, el área de recursos humanos tiene una cultura súper cool, súper chévere, y después nos vamos a la área de TI y ahí pues nadie tiene equilibrio de trabajo, la gente está trabajando fines de semana, todos esos temas, ¿no? Sí, Dentro así es. dentro de la... No, iba a decir que parte de la transformación es entender pues cuál es, digamos que un sistema de creencias, comportamientos que nos interesa tener para obtener resultados. Entonces, normalmente hacemos entrenamientos, hacemos mucho training sobre esto, sobre cultura ágil, porque es importante, qué queremos, también darles autonomía a los equipos, a las personas, sobre que opinen y que creen sus nuevos acuerdos, el propósito de los equipos. Y todos estos espacios los habilitamos para hacer ese match con la cultura deseada, ¿cierto? Y digamos que ajustar un poquito hacia el norte estratégico que les decía, porque puede pasar que se creen este tipo de subculturas y después viene el micromanagement y después vienen muchas cosas que no era lo que queríamos y ya hay toxicidad, pero es parte del proceso. Esto no es sencillo y siempre va a haber resistencia, ¿vale? Pero por eso dentro del el mindset está tener espacios de reflexión y de mejora continua
para detectar ese tipo de cosas también. Órale, está increíble, fíjate, a gran escala el impacto de poder vivir una cultura ágil y utilizar el método eventualmente te puede dar escalas interesantes que pueden modificar la cultura de una organización si es que la organización se compromete, ¿no? A vivir esto. Digo, ya hablaremos un poquito más adelante acerca de las herramientas, pero hay muchas herramientas que sí te ayudan a modificar incluso la forma en la que el día de hoy operas de una manera que a lo mejor para la cultura que tiene esa organización es drástica y viene a transformar por completo y justo pues es el papel del líder el poder estructurar de cierta manera pues estos equilibrios que decían para que no se cargue la balanza de un lado y se empiecen con este tema de subculturas dentro de la organización. ¿Cómo ves, Juan? Se está poniendo bastante sabrosa la cosa. Sí, está muy interesante, la verdad, porque otra vez hablamos de cultura, de cambiar mindsets, de cambiar formas de pensar o de actuar y de los impactos que eso tiene en las organizaciones, en una compañía, tu familia, tu negocio chiquito, lo que sea. Y justo con eso hay una pregunta de Eunice que nos dice, nos la pones ahí, Héctor, que dice, respecto a los equipos que funcionan como startups, ¿qué tips podrían dar, dado que muchas de ellas, cuando comienzan a crecer, pierden de vista sus virtudes y no sacan provecho que se debería, ¿no? Es decir, esto justo creo que está hilado, Mel, con lo que decías de esas subculturas que generabas en una organización, ¿no? Dale. Bueno, yo creo que los equipos, quitándole el ámbito de startups, o sea, equipos creo que en todos los ámbitos, es importante que los equipos sepan por qué están juntos, ¿no? O sea, por qué todos los días van y de pronto las 12 personas se sientan y van a trabajar, ¿no? Es importante que sepan qué los une, ¿no? Hay hay una técnica, ¿sí? Donde se busca es que el equipo sepa primero, es un setup, ¿no? De cómo tú configuras óptimamente, como que un journey de hacer una conexión con un equipo, ¿no? Como por ejemplo definir el propósito, por qué estamos juntos como equipo, no solamente porque, oye, estamos juntos porque vamos a sacar la aplicación ABC en los próximos 3 meses, ¿no? Sino es ver por qué estamos juntos, después ver cuáles son los valores que cada persona trae y sobre esos cuáles son los que van a primar en el equipo, ¿no? Después también los acuerdos de convivencia, ¿no? Que eso me hace recordar bastante en el colegio, cuando estaba en un salón de 30 personas y la profesora decía, pues, después del refrigerio, a lavarse las manos, ¿no? Entonces, esos son acuerdos de convivencia que van a salvaguardar el respeto hacia el otro, ¿no? Porque cada persona cuando forma un equipo viene con su propia diversidad, con sus propios modelos mentales, entonces cada uno viene con un patrón de comportamiento. Los acuerdos en equipo van a salvaguardar de que todos se sientan respetados, se sientan valorados, ¿no? Y bueno, esto no solamente setearlo y que quede como un cuadro súper bonito, sino que hay que estar haciendo la inspección y adaptación en todo nivel, ¿no? Por ejemplo, ver, oye, si los acuerdos que hemos definido el día 1, después de 30 días, nos están funcionando, los estamos cumpliendo, nos están dando valor. Por eso la agilidad me gusta bastante porque es acción, reflexión, porque si no haces esto, te quedas en el piloto automático y te olvidas de lo más importante, ¿no? O sea, de cuestionar si los resultados hacia tus clientes son los óptimos, si la gente se siente productiva, se siente que tiene la autonomía suficiente para cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, y la dinámica en equipos es la dinámica que se puede dar en cualquier ámbito, ¿no? O sea, llevándolo al aspecto de la familia, tu familia es un equipo donde van definiendo acuerdos, ¿sí? Y constantemente, ¿no? O sea, se van censando, ¿no? Sí, bien interesante, porque pues justo nos platicas justo de cómo los equipos le sacan provecho a la agilidad. Y la otra pregunta que me gustaría igual, Julián, nos ayudaras es,
tiene que ver con, que nos comenta ahí Ernesto, dice, ¿es saludable, ágil para las organizaciones el intento de querer tener anticipado el contenido de los sprint con meses de antemano? Ah, ok, suena como antipatrona, sí. Digamos que hay diferentes niveles de planeación, ¿cierto? Empezamos por una nivel estratégica, o sea, hay una nivel puede ser 1 año a 3 años, ¿cierto? Hay una visión grande, como que decía, cuáles son las hipótesis y cuál es el norte estratégico. Ahí seguramente pues no hay ese detalle de sprints, sprint espacio de tiempo, ¿sí? Donde hay como un incremento de producto, pues hay en sprint. Después bajamos, por ejemplo, a una planeación por trimestre, ¿cierto? Una planeación por Q, y ahí tampoco hay ese detalle, ¿sí? Pero puede uno en esas primeras sesiones de alineación o de descubrimiento dimensionar a alto nivel, como en esos primeros sprints, algo que debería pasar. Pero entonces es una aproximación, es una estimación. Eso no es, como es una aproximación, estimación, nosotros no sabemos a ciencia cierta si no sé, 25 de julio vamos a hacer una funcionalidad X. Es imposible predecir el futuro, ¿cierto? Entonces, entre más arriba vas a tener más incertidumbre, y como vas a tener más incertidumbre, pues es un desperdicio, ¿cierto? Es un desperdicio, ¿sí? Entonces, nosotros en la agilidad, la planeación y la estimación se hace un poco diferente, se hace iterativo, por lo que ya habíamos dicho que estamos aprendiendo y nos vamos adaptando, no seguimos un plan detallado, ¿cierto? Entonces, si Ernesto decía que es un plan detallado, pues lo que nosotros estamos es ajustándonos y adaptándonos constantemente, apuntándole a nuestras hipótesis de valor, o sea, queriendo validar lo que pensamos que nos va a generar un impacto, un resultado, ¿cierto? Entonces, digamos que si estamos en esos espacios de descubrimiento, es muy difícil decir que en el sprint 1, 2 o 3 va a pasar algo. Puedes tener una aproximación, puedes tener una idea más o menos de lo que quiere que venga, ¿cierto? Por ejemplo, en esa primera versión que vaya a salir, no sé, en 2 meses a un entorno de Friends and Family, a producción, tú puedes decir, mira, yo en el mes 1 quiero tener lo que decía Héctor, no sé, una transferencia entre cuentas, ¿sí? Pero no sabemos después de 2 semanas si eso el equipo realísticamente lo vaya a hacer o no. Es una aproximación, ¿sí? Por eso estamos constantemente aprendiendo de todo, de la arquitectura, y eso que no hemos hablado, que la agilidad es técnica también, de la arquitectura, de los despliegues, de todos los riesgos, ¿sí? Entonces, no es con sangre, nosotros tratamos de anticiparnos, de hacer esa planeación de trimestre, una planeación del release, ¿cierto? Un release puede ser 2 meses perfectamente, pero estamos también refinando constantemente y anticipándonos de lo que viene 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? Entonces, está bien tener esa visión, está bueno tenerla como para habilitar conversaciones de insumos que se necesitan, de habilitadores técnicos que se necesitan, sin ser una firma con sangre de que en el sprint X se va a hacer eso. ¿Listo? Eso lo vamos a decidir a medida que vamos avanzando con el tiempo. No sé, Ernesto, si contesto tu pregunta. Yo espero que sí, creo que sí, pero perdón, Meli. Dale, quería complementar, ¿ya? Hay una herramienta, ¿sí? Una dinámica que se utiliza en las empresas para definir los objetivos, ¿sí? Que se llaman los OKR, ¿no? Que son los objetivos y resultados claves. Estos objetivos, por lo general, se definen anualmente y trimestralmente se va revisando cómo esos objetivos, o sea, se va haciendo la inspección y adaptación de cómo vamos viendo, porque recordemos que en la agilidad uno de nuestros valores es adaptarnos hacia el cambio, ¿sí? Antes de seguir un plan sin oriente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante definir los objetivos para tener una visión y que esa visión sea compartida, no sea visible con todos. Ahora, por otro lado, también las organizaciones van afrontando retos y a veces las personas no estamos con todas las capacidades. Entonces, hay habilitadores inclusive
para acompañar a que las personas vayan llevando algunos cursos para algunos retos que van a llevar, los desarrolladores igual. Entonces, creería que si hay con la pregunta relacionada de que si hay sprints con unas historias de usuario o algunas actividades que se hacen con demasiada anticipación, creería que ahí el Product Owner no está haciendo una buena lectura, quizá una buena priorización de lo que el negocio está necesitando frente a la gente que lo desarrolla, ¿no? Sí, claro, eso Para... es importante, ¿no? Porque al final, otra vez, hablamos de desarrollo y de aprendizaje, y otra vez, eso habla de gente, ¿no? O sea, es una metodología que bien hace del desarrollo de software y de eficientar y agilizar procesos y demás, es a través de la gente, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Julián, no sé si vas a comentar algo más, como que No, creo que vi la foto de Ernesto, y Ernesto es compañero de las comunidades ágiles de Perú, o sea que un saludo para Ernesto. Claro. Que nos cuente si todo bien. Digamos que adelantarnos al detalle y tener, creo que el contenido, creo que él dice contenido específico, ok, es desperdicio, ¿cierto? Porque nosotros vamos de la ley de Pareto, ¿cierto? Ese 20% de funcionalidades que nos resuelve el 80% de las necesidades. Entonces vamos 20-80, 20-80, 20-80, descubriendo, anticipándonos lo posible para evitar riesgos, ¿cierto? Pero como dice Meli, la inspección y la adaptación es la clave. Entonces, sí, súper. y además decías algo ahorita, y muchas gracias, Ernesto, por la pregunta. Por ahí les poníamos un agradecimiento en el chat, pero gracias a Valen, a unirse a Ernesto por sus preguntas. Fíjate que hablando entonces de eso, porque justo nos decían los dos, oye, hay un tema que se llama priorización, porque si nos ponemos a hablar de scope, de pronto hay algo que se puede poner enorme y que te va a tomar inclusive años, ¿no? Pero cuando vas priorizando y vas viendo, ok, ¿qué es lo mínimo, viable, indispensable que debe de cubrir esto para que puedas sacarlo? Pues ahí ya conocemos el famoso MVP, y al parecer como que el método ágil tiene un montón de cositas de este tipo de lenguaje, de conceptos que nos permite un poco explorar esa parte, y justo me gustaría entrar ahí. ¿Cuáles son esas herramientas? O digo, sé que son un montón. ¿Ustedes cuál consideran que serían las más importantes para que aquí el público empiece a familiarizarse con el tema del método más sus herramientas? No sé, el que quiera empezar a contestar. Primero las damas, como quieres. Bueno, dale. A ver. La primera la primera que se me viene a la mente puede ser un Inception, ¿no? En un Inception es una dinámica, ¿sí? que utilizamos bastante para descubrir, por ejemplo, cuál va a ser el nuevo servicio o el nuevo producto que vamos a lanzar. Entonces, en esta técnica, lo que tratamos de ver es quiénes van a ser nuestros usuarios que van a usar ese producto, los perfilamos, vemos cuál sería nuestro MVP, ¿sí? O sea, tratamos de salir con un plancito de pronto para los próximos 3 meses, y todo eso lo hacemos colaborativo, ¿no? Después, otro es el Business Model Canvas, ¿no? Que ahí, por ejemplo, para algunos emprendedores que están conectados, ahí se trata de ver, por ejemplo, tu emprendimiento, qué problema va a resolver, ¿no? Porque al igual que las tesis, o sea, la tendencia va, ¿no? O sea, ¿qué problema resuelves? Y por ahí nace el emprendimiento, ¿no? O sea, en el Canvas también vemos quiénes podrían ser no sé, hacer un benchmarking de ver qué otras personas, qué otras corporaciones están dando el mismo servicio, o sea, cuál va a ser tu diferencial, ¿no? Después, otra herramienta es el Design Thinking, ¿no? Que es bastante conocido, donde tiene un set de herramientas, donde buscas empatizar con tu cliente, sacar una hipótesis, testear y hacerlo todo iterativo, incremental, ¿no? Después, otra súper sencilla es el Story Mapping, que es algo más operativo, que lo que busca es de que después de que ya sepas, por ejemplo, cuál va a ser el producto que vas a sacar, entonces tratas de identificar una funcionalidad y tratar de hacer un desglose, ¿no?
de qué actividades vas a tener. Eso en la gestión de proyectos tradicional era como un EDT, ¿no? Es como que definir el alcance del producto que vas a sacar. Eso, Julián, es por lo pronto que se me viene a la mente. Súper, Meli. Sí, Meli, digamos que habla de unas herramientas técnicas como en la primera etapa. O sea, digamos que tú tienes una idea, una visión, y pues ahí pueden haber muchas cosas, de talleres de estrategia, de visión estratégica, y muchos de descubrimiento de producto, en esa etapa de descubrimiento. Ahí no, si estamos hablando de un producto digital o un producto X, todavía no hemos construido nada. Estamos validando hipótesis, todo centrado en el usuario, o sea, etapas como design thinking, pero métodos como design thinking, ¿cierto? Prototipado, test con prototipos, sin escribir una línea de código, ¿cierto? Entonces esas herramientas son muy importantes. Y la otra etapa viene pues en el delivery, ¿cierto? Entonces hemos hablado así como de los frameworks como más utilizados, creo que en el Agility Report de version 1 habla de como de un 78% del uso a nivel mundial de Scrum, ¿cierto? Scrum como framework para el desarrollo de productos en entornos, desarrollo, mantenimiento de productos en entornos complejos. Y es el más utilizado, es fácil de entender y es algo que para el ABC está bien, pero vienen muchas más cosas en el delivery que está bueno que lo tengan. O sea, el método Kanban, o sea, excelente para tener métricas mucho más de flujo, técnicas para visualizar el trabajo, ¿sí? Y un entorno pues también cultural hacia tener el fluidez, ¿sí? Y sin desperdicio. Y ya que está Ernesto por ahí, no sé si Ernesto se quedó, pues todas las herramientas técnicas, o sea, la agilidad sin el tema técnico no tiene sentido, ¿cierto? Agilidad sin DevOps hoy, pues no tiene, ¿cierto? Toda la automatización de pruebas, toda la automatización de despliegues, todo el tema de los pipelines, ¿sí? Estamos hablando de algo ya de más técnico, pero dependiendo del producto, quien nos escuche, pues tener la artillería técnica, ¿cierto? Es súper importante también, ¿listo? Entonces, diferenciar bien las herramientas de descubrimiento, de validación inicial, porque el descubrimiento igual es continuo, y las del delivery también, ¿cierto? Prácticas como las de Extreme Programming, que son fabulosas también, ayudaría mucho, ¿listo? Esto como en el gran sombrilla de agilidad, que no falta el que diga que Kanban no es ágil, es una discusión que no vamos a dar hoy, pero dependiendo del contexto del producto y del entorno, hay herramientas muy interesantes para validar ideas y para la entrega continua del valor, sacarlo a la luz. Padrísimo, está muy buenísimo el tema. La verdad es que hay mucho provecho y mucho conocimiento que sacarle a todo esto. Digo, seguramente las herramientas tienen mucho más detalle, obviamente, y cada una se usa para diferentes momentos, tiempos y demás. Y hay una, y antes, ya casi cerrando, porque la charla está muy buena y esta hora se nos ha pasado volando. Hay una pregunta muy interesante, Héctor, si me ayudas a ponerla ahí, de Andrés Aguilar, que dice, bueno, buenas noches, dice, ¿qué pasa cuando las organizaciones quieren implementar metodologías nuevas, pero los equipos presentan resistencia al cambio? ¿Quién de los dos la quiere contestar? O ustedes digan, Mel, Julián. Si quiere voy yo, que bueno, gracias Andrés Aguilar. Pues siempre va a haber resistencia al cambio, siempre. Digamos que hay culturas que se defienden, ¿sí? Cambiar un sistema de creencias pues no es fácil, ¿sí? Digo que en ninguna parte, porque la cultura como que se defiende. Si me van a cambiar algo en lo que yo creo, en lo que he hecho, pues es como cambiarme a mí mismo. A veces se lo toman así personal. Entonces siempre va a haber resistencia al cambio. Digamos que hay que entender bien como el porqué de los cambios, ¿cierto? ¿Sí? Ya sea metodología, bueno, o métodos o lo que sea. Entonces el valor del cambio, ¿por qué es importante? ¿Sí? Hay algo que se habla de la necesidad de la urgencia, ¿cierto? Es algo como que el equipo entienda la necesidad de urgencia. Algunas veces estaba en una organización, ¿sí? Y la competencia
¿cierto? Iba muy rápido, y si la organización no se alineaba, si no hacía muy eficiente en la entrega, pues seguramente se iban a tener que ajustar los pantalones, iban a perder mucho dinero y quién sabe, necesidad de urgencia, desaparecer, ¿sí? Entonces cuando dice, bueno, o cambiamos, o mejor dicho, evolucionamos o morimos, ahí ya hay como una primera entrada. Bueno, esto nos va a traer beneficios por aquí porque pues no voy a perder mi trabajo, bueno, aunque eso es miedo, generar miedo no está bueno, pero digamos que sí hay una necesidad de urgencia de que hay que cambiar algunas cosas y el beneficio. Listo, está bueno que esa necesidad de cambio y ese valor del cambio sea de líderes influyentes en la organización, ¿cierto? Digamos que hacer todo un proyecto de gestión de cambio para eso, ¿cierto? Como desde el Lean Chain Management, ¿cierto? Con data, por qué es necesario cambiar, qué deberíamos hacer cambiar. Entonces, normalmente hacemos mucho training al inicio, ¿sí? Sobre por qué es importante trabajar de X o esta manera, tanto del mindset como de los frameworks de desarrollo, y así vamos, ¿cierto? Es muy importante identificar cuáles son los early adopters, o sea, como los movilizadores, los movers del cambio, ¿sí? Cuando tú dices, bueno, vamos a hacer un podcast, no sé, 9 de la noche, hora Lima, los que se conectan son los movers, son los movilizadores del cambio, los que en realidad les interesa esto. Entonces claro, es muy bueno nutrir a esas personas, es consentirlos, escucharlos. Es muy importante como identificar esas personas que quieren el cambio, ¿cierto? Después vienen los neutrales y después vienen los rezagados. Hay varias teorías sobre qué hacer con los rezagados o ignorarlos, ¿sí? Pero me quiero quedar en el tema de encontrar esos early adopters y seguirlos potenciando. Seguramente esto se puede compartir viral en la organización, seguramente hacer un piloto para que miren los beneficios, para que los practiquen y que lo celebren, y cuando lo celebren hacer mucho ruido. O sea, es importante en el tema de gestión de cambio comunicar en la organización, hacer marketing, de que miren lo que estamos logrando, el valor que estamos haciendo, amplificar el comportamiento de las personas, ¿sí? Por ejemplo, celebrar, mandar mensajes de reconocimiento para esto. Entonces, como que se va regando el cambio desde por qué es importante hasta los resultados que se tienen, ¿cierto? Entonces, después a lo último, que el que se quede fuera del barco es el que no está en la jugada, ¿cierto? Entonces, primero, seguramente nadie quiere, pero después como que, todo el mundo se va a ir para el lado ganador, ¿sí? Entonces, es muy importante como tener ese paso a paso, como de tener esas victorias tempranas, de hacer mucho ruido e irla mejorando, ¿sí? Porque no todo es dulce, pero en esos espacios de inspección, adaptación, irla mejorando, pero sí es muy importante hacer digamos que, pues hay varios enfoques, desde el orgánico hasta el Big Bang, ¿sí? Pero digamos que la estrategia de los movilizadores del cambio es algo que recomendaría. Muy bien, muchas gracias, Julián. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, o sea, y si los equipos están rechazando el cambio, creería que primero se me viene a la mente de que no hubo una adecuada gestión del cambio en la organización. Segundo, me pongo a pensar qué papel están tomando los líderes, si tienen un rol que genera confianza, conexión, o si no, que generan incertidumbre. Por el lado de los team members, o sea, tienen que tomar el protagonismo y decir qué les está preocupando, ¿no? Si hay algún interés que es natural que tengamos, se está viendo en juego, ¿no? Y lo último, si es que la transformación y los principios de la organización siento que no están haciendo match conmigo, me está ajustando, ¿no? Esa nueva forma de trabajo, salir y ver qué otra organización se acopla más o tiene más compatibilidad con mis principios. Eso. Es cierto también. Buenísimo, Mel. Héctor. Sí, completamente. Creo que al final me gusta cómo lo dice Mel. No se hizo un adecuado change management. Al final, cuando haces estos ejercicios de, pues Juan, a ti y a mí nos tocó trabajar esa agenda de change,
en donde quieres entender, a ver, a los usuarios finales, qué les va a pegar, de qué manera les va a pegar, cómo están hoy, cómo van a estar en el futuro, y defines esos impactos de cambio, pues entonces haces una cobertura y tratas, en la medida de lo posible, de cobijar el ejercicio, ¿no? Entonces, pues creo que teniendo esa claridad podemos ahí, contestando la pregunta con Andrés, pues tener un modelo para poder intervenir y a anticiparte a que esos temas de change management tengan afectaciones fuertes, como bien lo comentan Mel y Julián. Y bueno, para ir cerrando, queridos amigos, la última pregunta, yo no los quiero dejar ir, pero bueno, nuestros patrocinadores nos tienen limitados en el tiempo. No, y me gustaría un poco del lado, por ahí nos decías, Julián, mucho, fuiste muy reiterativo con este tema de e-learning y training y meterte al proceso de aprendizaje. Y justo va por ahí mi pregunta. ¿Qué le recomiendan a la gente? ¿Sobre qué habilidades hay que invertir el tiempo? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar yo si quiero entrarle a este tema de la agilidad y el método ágil para poder incorporarlo en el día a día? Ya, pueden entrar a IC Agile, Consorcio Agile, hay como un track de muchos entrenamientos, desde lo técnico, desde DevOps, hasta, bueno, Product Management, también desde coaching, facilitación, y de hecho hay uno que es central, que es Agile Fundamentals. ¿Sí? Está muy bueno porque ahí va desde lo básico, desde el mindset, desde las prácticas. Entonces sugiero eso, pero hay mucho más, ¿cierto? Hay como específico de cada uno de los métodos, pero yo iniciaría por Agile Fundamentals, que es eso de agilidad, y dependiendo de mis intereses, ir por cada uno de los caminos, que también está el de Agile People, ¿cierto? Ustedes que están como el tema de talento humano, es algo bien interesante. Y podemos después publicar como algunos links a libros y demás. Claro. Buenísimo, sí, por favor. Sensacional. Mel, ¿quisieras complementar algo? Bueno, o sea, aparte de los grandes cursos que ha mencionado Julián, es tener una apertura, ¿sí? a romper ciertos paradigmas, ¿no? A veces venimos de haber trabajado con una cultura tradicional y entonces de pronto viene la agilidad donde todo lo visibiliza, absolutamente todo. Entonces, tratar de tener apertura a nuevos paradigmas, ¿no? A abrazar el cambio. Y bueno, tratar de entender que en la agilidad es bastante criterio común, ¿no? Bastante criterio común. Cuando yo trabajo con chicos que recién están empezando a ver y a conocer la agilidad y me dicen, uy, Meli, hay tantos frameworks y yo apenas sé esto. Y yo le digo, tranqui, o sea, todo esto es criterio común. Estás viendo que las ceremonias no están ayudando y que la gente no está logrando los resultados, acción y reflexión. O sea, veamos que la agilidad para mí se complementa bastante con varias prácticas Lean, ¿no? Porque mientras la agilidad ve lo soft, ¿sí? Los comportamientos, viene Lean y lo complementa con métricas duras y puras, ¿no? Donde va midiendo y te va diciendo las pautas. Entonces, agilidad más Lean para mí es algo que gatilla el cambio, ¿no? Y bueno, todos los frameworks y marcos que hemos mencionado están ahí, sí, están ahí sugiriéndonos muchas cosas, pero el criterio común nuestro criterio está por sobre cualquier framework, ¿no? Por eso es que yo tengo un lado bastante agnóstico, entonces más que decir, oye, este framework y esto y lo otro es criterio común, ¿no? Primero el ser y después el hacer, creo que lo habíamos dicho también, Alicia. No, espectacular, espectacular. Pues tomen nota, queridos amigos, porque hemos hablado de cosas espectaculares el día de hoy. Mucha reflexión de qué marcos nos pueden ayudar a ser más ágiles utilizando el método ágil. Y bueno, sin más, pues los invito a que escuchemos de la mano de nuestro querido Juan Bernal. Vamos con el resumen. Bueno, pues si se perdieron el episodio, regrésense y escúchenlo otra vez. No, no es cierto. Hoy estuvimos con el gusto en este episodio número 64 de cómo la agilidad nos hace más efectivos, ¿no? Y estuvo con nosotros dos invitados internacionales desde Perú y Colombia, Melissa González y Julián Guevara, dos expertos en temas de agilidad, y empezaron platicándonos pues de qué es la agilidad y cuándo
empezó todo con un manifiesto allá en el febrero del 2001, donde pues básicamente nos generó algunas prácticas, ideas y conciliaciones entre diferentes expertos, pero antes de eso pues la agilidad tiene que ver con forma de pensar, cómo nos adaptamos, con esa capacidad que requerimos para que como organizaciones vayamos evolucionando y adaptándonos de una manera más rápida, y eso tiene que ver mucho con el mindset, y el mindset tiene que ver mucho con las personas, y es un mindset que nos ayuda para que realmente se agregue valor, se genere flexibilidad en la organización, sobre todo en un ambiente, nos decía Julián, VUCA, ¿no? Es volátil, incierto, complejo y ambiguo, como el que cada vez estamos viviendo más. Primero un virus, ahora una guerra, y quién sabe qué venga más adelante. Entonces, pues hay que adaptarnos a todo eso, ¿no? Y algo muy importante, y creo que lo estuvimos generando durante toda la charla, está centrado en las personas. ¿Por qué? Porque la agilidad, los cambios se generan a través de las personas, ¿no? Este manifiesto ágil que nació en febrero del 2001, pues es el pilar de ese mindset, ¿no? Que guarda los 12 principios que fue firmado en algún momento y nació con desarrolladores de software, ¿no? Por 17 personas, y básicamente lo que se basa en este manifiesto tiene que ver con cómo satisfacemos al cliente, cómo le damos valor, cómo generamos entregas frecuentes, es decir, esos pequeños sprints de los que se hablaban, y al final tener un framework que nos permita permear estas prácticas y aterrizarlas, ¿no? Y entonces, lo más importante en este manifiesto es cómo la cultura va alineada con los objetivos, porque si están peleadas, pues ni porque pongamos el mejor coach de Agile va a funcionar, porque la organización no quiere o no va a ir hacia allá, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos da también como beneficios tiene que ver con generar ese business agility, cambio cultural, la transformación, y todo a través de ¿qué? De generar que la misma gente generemos people agility, ¿no? Que empecemos a pensar cosas diferentes y hacer esas pequeñas pruebas y errores, ¿no? Que mucho hablamos durante la charla, ¿no? No te esperes sacar un superproductazo, ¿no? O sea, vete equivocando rápido y barato, por ahí nos dijo Jorge Cuevas en alguno de nuestros episodios anteriores. Otro de los beneficios es que, bueno, al estar centrado en el cliente final, es que realmente cuando tienes esos beneficios, ¿no? Es cuando vas haciendo estas entregas continuas, pues vas diciendo, Héctor nos platicaba ahí de un banco con el que trabaja, cómo le fue haciendo entregas a través del tiempo de una aplicación que le hizo cada vez convencerse y estar más enamorado de su banco y decir, oye, esto está padrísimo, porque cada vez le van mejorando, ¿no? También otro beneficio que tiene es que este me gustó mucho y que a veces es el que más cuesta, es empoderar a las personas, ¿no? Para empoderar a las personas otra vez necesitas cultura, pero al empoderarlas generas autonomía, y entonces pues los diferentes niveles organizacionales cada vez pueden hacer más y mejores cosas. Otra es pues genera comunicación frecuente y transparente. Hay una alineación rápida, muy rápida, de arriba hacia abajo de la organización, ¿no? Es de cómo y hacia dónde queremos ir en la organización, y cómo ahora sí que el último integrante de nuestra estructura, de nuestra organización, pues sabe y está alineado con eso, y pues también quiere ganar con eso, ¿no? Y entonces, ¿a quién no de nosotros nos gusta ganar? No conozco gente a la que no le guste ganar. Desde en el fútbol hasta donde me digan, ¿no? Donde quizá nos gusta ganar. Y hace también otro beneficio, es que genera conexión entre los equipos. Hace que los procesos se mejoren, se acelera el time to market, nos decía Julián, es decir, qué tan rápido va saliendo un producto, y el ejemplo que nos dio Héctor fue muy bueno en ese sentido. Y bueno, ¿qué acciones? Nos preguntaba por ahí uno de nuestros seguidores en estas sesiones, ¿qué acciones puedo hacer para mejorar la cultura organizacional? Y bueno, hablábamos de comunicación, ¿no? Sobre todo cara a cara, y un feedback continuo y con respeto, generar escucha y trabajo en equipo, valorar que el conocimiento se comparta y no se quede en una sola persona o un solo grupo de personas. Y también, ojo, nada más, nos decía Mel, es cuidado porque se pueden generar subculturas, ¿no? Aquellos equipos, unos que los va bien, otros que no les va bien, pues pueden adaptar ciertas prácticas o culturas diferentes, ¿no? Ahora, algo importante para que todo esto funcione y funcione de la manera adecuada es que el equipo tenga un propósito definido. ¿Por qué estamos trabajando juntos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? No es sacar un producto por sacar un producto, es
cuál es la razón de ser que nos hace que todos los días trabajemos juntos y cómo generamos valores, acuerdos de convivencia y constantes acciones y reflexiones, ¿no? Desde acciono, veo qué sucedió, reflexiono y entonces vuelvo a accionar. Adicional, nos compartía Julián que es muy importante tener aproximaciones o estimaciones de lo que estamos haciendo, de qué estamos aprendiendo y cómo nos vamos adaptando en el camino. Nos decía Mel también, y es importante la parte de los objetivos, ¿no? Tanto irlos de un objetivo general, anual o de todo el proyecto, a pequeños objetivos que van ocurriendo a través del tiempo. Si quieren saber más de algunas herramientas, yo les diría regrésense al minuto 53, más o menos, y ahí van a entender todas las herramientas porque me tardaría otros 5 minutos más en decirles cuáles son. Pero váyanse al minuto 53 y ahí encontrarán algo. Alguien nos preguntaba también, oye, ¿qué pasa cuando hay resistencia al cambio? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? Y algo que nos compartía Julián y yo comparto es, la resistencia al cambio siempre existe, porque estamos más contentos como seres humanos con el status quo, con la zona de confort. Oye, qué padre que no hubiera habido COVID, qué padre que no hubiera guerra ahorita entre Rusia y Ucrania. Sería padrísimo, claro, pero pues, ¿qué crees? No, la vida va cambiando y va evolucionando y nos tenemos que ir adaptando. Entonces, es importante entonces saber que la resistencia va a estar siempre ahí, pero también es importante decir, oye, déjame te comunico por cuál es la necesidad de cambiar, por qué necesitamos cambiar, por qué necesitamos evolucionar, cómo ayudo que esos early adopters, ¿no? Early adopters que tenemos en el camino, que luego me compran la idea, bueno, cómo generan y me ayudan y van haciendo que cada vez más gente se vaya subiendo a la ola. Y entonces empiezo, además de eso, a generar, a ver los beneficios, comunicar los beneficios, como decimos en México, cacarear el huevo, ¿no? O sea, comunicar mucho esos logros de los que estamos haciendo y decir, oye, los resultados que estamos obteniendo son estos y son de este tamaño y entonces van a representar, si ahorita lo hacemos en este pequeño grupo, imagínense cuando lo hagamos a total organización, ¿no? Otra cosa que nos compartía Mel también decía, oye, pues hay que mejorar la gestión del cambio, porque seguramente si sigue habiendo mucha resistencia a pesar de todo esto, o la gestión del cambio no fue tan buena, entonces ve y regresa y ve qué sucedió ahí, otra vez esa acción y reflexión, y también platica con los líderes, aquellos líderes que se vuelven nuestros stakeholders, ¿no? Nuestros socios para que el cambio y la agilidad suceda. Y finalmente, también algunas recomendaciones que nos daban los dos es, pues hay que seguirse preparando y entrenando y ver, por ejemplo, si quiero empezar a ver temas de Agile, pues vayan a cursos, tomen entrenamientos como los de Agile Fundamentals, ¿no? Pero otros tienen que ver más con mindset, ¿no? Otros 3 puntos que nos compartía Mel. Uno es apertura a romper ciertos paradigmas. Y pongo ciertos porque no tienes que romper todos los paradigmas, ¿verdad? O sea, ciertos paradigmas que convienen para eso, para que realmente ayudes y acompañes el cambio. Usa el criterio común, ¿no? Es decir, ve usando lo que ya está escrito y no inventes el hilo negro. Y también me gustó mucho cómo cerró Julián porque primero el ser y después el hacer, ¿no? O sea, primero empecemos por nosotros para que pues luego podamos generar ahora sí que generar cambios importantes y hacer posibles cambios importantes. Y bueno, con eso termino mi resumen. Espero no me haya faltado nada. Digo, seguramente, si quieren tener más detalle, pues regrésense unos minutitos. Espectacular resumen, Juan. Muy bueno. Listo para el paper. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por que estén aquí con nosotros, por esta hora y cachito que estuvieron más con nosotros. Aprendimos mucho. Esperemos que todos los demás también, las personas que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar después, tanto en YouTube, Facebook y Spotify, pues les sirva, les sea de utilidad. Si quieren saber mucho más de Agile, obviamente, además de estos entrenamientos que mencionaron Julián y Melissa, pues también los podrán contactar. Por ahí Héctor puso sus datos de contacto en algún momento del video. Y seguramente ellos son apasionados de Agile, seguramente los podrán ayudar a que en sus negocios, en sus emprendimientos, en lo que hagan, pues se pueda generar. Y recuerden, este espacio es para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esperamos que este episodio número 74 les haya gustado. Denle like, compártanlo. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Julián, Melissa, Héctor. ¿Algo para cerrar? Sí, por eso yo decía que estoy muy contento de poder compartir con ustedes
No, está espectacular. Creo que justo como que el objetivo de Grow Together es sembrar esa semilla. El día de hoy, 2 extraordinarias personas compartieron con nosotros esta semillita. Ya dejaron conceptos. A quienes somos nomads, ¿no? Estos nómadas del aprendizaje, nos vamos a meter a escarbar un poquito más en aquel punto que te llamó más la atención, y esto te va a ayudar a conectar. Si cambias tú, cambia todo lo que está alrededor. Entonces te invitamos a que sigas curioseando, a que sigas conectando con estos contenidos, que al final de cuentas te va a ayudar a nivel de organización, a nivel familiar, a nivel personal, en todos los ámbitos en los que quieras desenvolverte, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Mel, Julián, por estar esta noche con nosotros, y pues les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros queridos seguidores. Que haya éxito, cuídense, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.